Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la actualidad del espectáculo y las historias que nos hacen soñar se encuentran. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, tengo una noticia que realmente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, algo que pocos esperaban y que sin duda, ha desatado un torbellino de especulaciones y emociones. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una telenovela, pero es completamente real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comenzamos. El 19 de diciembre de 2025, una fecha que, créanme, quedará grabada en la memoria de muchos aficionados al romance y al drama televisivo. Ese día, de la nada, surgió un rumor, una filtración, una fuente cercana, que lanzó una bomba de relojería al universo de las celebridades turcas. Y cuando hablamos de celebridades turcas que acaparan titulares, es imposible no pensar en dos nombres que por sí solos ya generan un aluvión de clics y comentarios: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esos dos nombres, que una vez formaron una pareja de ensueño en la pantalla y en la vida real para muchos de sus seguidores, han vuelto a ser el epicentro de una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Para quienes no estén tan familiarizados, recordemos un poco. Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su imponente físico y su carisma arrollador, conquistó corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional. Y Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz que le dio vida a Sanem en la exitosa serie Erkenci, formó una química tan palpable con Can que traspasó la pantalla. Su relación en la ficción se convirtió en una historia de amor para sus fans, y cuando confirmaron su noviazgo en la vida real, la euforia fue total. Vimos fotos, entrevistas, gestos románticos. Parecía el cuento de hadas perfecto, ¿verdad? Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Su relación, aunque intensa y apasionada, tuvo sus altibajos y finalmente, para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. Y ahí, queridos amigos, es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando dos personas que han vivido una historia tan mediática, una historia que ha unido y apasionado a tantos, vuelven a cruzarse de forma inesperada? Pues precisamente eso es lo que parece haber ocurrido, o al menos, eso es lo que sugieren las últimas informaciones. La noticia que explotó el 19 de diciembre de 2025 no se trataba de un reencuentro romántico, al menos no todavía. Se trataba de algo mucho más profesional, pero igualmente impactante: la posibilidad, casi confirmada para algunos, de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a compartir pantalla en un nuevo proyecto. Sí, han leído bien. Can y Demet, juntos de nuevo en un proyecto audiovisual. Imaginen la expectación, la ilusión, las esperanzas que esto ha reavivado entre sus seguidores más fieles, aquellos que nunca dejaron de soñar con verlos unidos de nuevo, aunque sea en el ámbito laboral. Los detalles que se filtraron son, como se imaginarán, escasos pero jugosos. Se habla de una serie, una producción que busca capturar el mismo tipo de magia que hizo de Erkenci un fenómeno global. La plataforma o cadena involucrada aún no se ha revelado oficialmente, pero los rumores apuntan a una de las grandes producciones internacionales, de esas que prometen audiencias millonarias y que tienen el poder de lanzar carreras a nuevas alturas. Lo más intrigante de esta situación es el timing. Ambos actores han seguido caminos individuales desde su separación. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, ha incursionado en la actuación fuera de Turquía, buscando quizás una proyección más allá de las fronteras turcas. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en producciones locales, demostrando su versatilidad y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué ha hecho que este reencuentro profesional sea posible y, sobre todo, deseable para ambas partes? Las teorías son múltiples. Por un lado están los productores, estrategas de la industria que saben perfectamente el poder de una marca consolidada. La marca Can y Demet es sin duda una de las más potentes que ha dado la televisión turca en los últimos años. Volver a unir a estos dos nombres es una apuesta segura, una garantía de interés mediático y de audiencia. Es un movimiento de ajedrez magistral por parte de quienes buscan capitalizar la nostalgia y la demanda de sus fans. Por otro lado, está la profesionalidad de los actores. Ambos son artistas consumados, con una gran trayectoria.
Un proyecto de esta magnitud, con el potencial de ser un éxito internacional, podría ser una oportunidad única para ambos. Quizás han madurado como profesionales, quizás las heridas del pasado se han cerrado, y ahora ven en este proyecto una oportunidad para crear algo nuevo, algo diferente, pero sin olvidar la química que los hizo brillar. Y luego está, por supuesto, el factor fan. La legión de seguidores que apoyaron a Khan y Demet incondicionalmente sigue muy activa. En redes sociales, en foros, en cada rincón de Internet, se pueden encontrar mensajes pidiendo a gritos su regreso juntos. Los fans son una fuerza poderosa en la industria del entretenimiento, y sus deseos, cuando son tan unánimes, a menudo se escuchan. ¿Podría ser que esta decisión sea, en parte, una respuesta a ese clamor popular? Lo que sí es seguro es que este anuncio, o esta filtración tan sólida como un anuncio, ha reavivado debates y conversaciones. ¿Será una serie romántica? ¿O quizás un drama con tintes de romance? ¿Cómo manejarán la tensión y la historia en pantalla, sabiendo el pasado que comparten? ¿Será diferente a Erkencicus, o buscarán replicar esa fórmula mágica que enamoró a tantos? Imaginen la primera escena que filmen juntos. Las cámaras grabando, el equipo en silencio expectante y ellos, Khan y Demet, frente a frente. ¿Habrá nerviosismo? ¿Habrá una conexión instantánea como la que vimos? El hecho de que ambos hayan sido discretos al respecto, sin confirmaciones ni desmentidos rotundos, solo aumenta el misterio y la intriga. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con la prensa y sus seguidores, permitiendo que los rumores crezcan, que la expectación se multiplique. Las redes sociales han sido, por supuesto, un hervidero de comentarios. Desde los más eufóricos que celebran el posible regreso, hasta aquellos que expresan dudas sobre cómo será la dinámica entre ellos ahora, pasando por los que simplemente están ansiosos por ver qué maravilla creativa surgirá de esta unión. Se han creado hashtags, se han compartido fanart, se han revivido momentos de Erkencicus como preámbulo a esta nueva etapa. La energía es palpable, y no es para menos. Y aquí viene lo interesante, queridos amigos. No se trata solo de nostalgia. Se trata de la evolución de dos artistas que, aunque tuvieron un capítulo juntos en sus vidas, ahora se presentan como profesionales. El hecho de que estén considerando trabajar juntos nuevamente sugiere un nivel de madurez y respeto mutuo, o al menos, la capacidad de dejar el pasado atrás para centrarse en un objetivo común, un proyecto exitoso. Pensemos en las implicaciones. Si este proyecto llega a buen puerto, podría ser un punto de inflexión en sus carreras individuales. Podría consolidar su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión, incluso si su relación en la vida real pertenece al pasado. La química en pantalla es un ingrediente mágico, y si ellos la poseen, independientemente de su vida personal, es un tesoro que la industria sabe explotar. Además, este tipo de noticias nos recuerdan la naturaleza fascinante del mundo del espectáculo. Como las vidas de las personas que admiramos en la pantalla se entrelazan con la ficción, como los límites entre lo personal y lo profesional a veces se difuminan, y como la expectativa pública juega un papel tan importante. Can Yaman y Demet Özdemir son un claro ejemplo de cómo una relación, real o ficticia, puede capturar la imaginación de millones. Este 19 de diciembre de 2025, más que una noticia, se ha convertido en un fenómeno. Ha abierto un abanico de posibilidades, de ilusiones, de debates. Y aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, las señales son demasiado fuertes como para ignorarlas. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla es, para muchos, una luz de esperanza, un regreso a esos momentos de entretenimiento puro que nos regalaron. ¿Qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que la expectativa está por las nubes. Y nosotros aquí en este canal estaremos atentos a cada detalle, a cada novedad, para traerles toda la información de primera mano. En resumen, la noticia del 19 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido la chispa que ha encendido la imaginación de millones. La posible colaboración en un nuevo proyecto audiovisual ha desatado una ola de emoción, especulación y esperanza entre sus seguidores. Sea cual sea el resultado, este reencuentro profesional promete ser uno de los eventos más comentados del año. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llega nuestro análisis de esta noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la fama y las sorpresas que nos trae el mundo del entretenimiento.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración? ¿Están emocionados por ver a Khan y Demet juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Está a compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta impactante noticia, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias fascinantes. Un abrazo enorme.